Bienvenidos a Jóvenes y el Derecho. El día de hoy hablaremos de... el caso Hertz y sus implicaciones jurídicas. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de Jóvenes al Derecho. El día de hoy hablaremos sobre un caso que nos parece sumamente relevante tanto a nivel social, político y obviamente jurídico. El caso Hertz, que fue llevado y resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como siempre lo hemos señalado, felicitamos y obviamente agradecemos el espacio que nos da tanto la presidenta de la comisión, así como Salvador Mejía, para poder tener estos espacios de debate. El día de hoy tendremos una charla muy amena con una de las abogadas que en lo personal conozco y me parece sumamente inteligente en temas de materia constitucional. Amber, muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre este tema y quisiera partir primero, obviamente, para que también la audiencia te conozca. ¿Quién es Amber? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Y cuál ha sido tu línea de formación? Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a la Barra Mexicana por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí. Y bueno, pues yo soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me he desempeñado tanto en la administración pública como también en materia de litigio. He estado en materia laboral, he estado también en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, pues actualmente me encuentro realizando la maestría en materia constitucional e igualmente en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues básicamente mi línea de investigación, tú lo sabes, es los derechos humanos y constitucional, ¿no? Súper. Dime por lo menos de 1 a 2 hobbies que tienes, que haces tu día a día. Pues yo creo que leer, me gusta muchísimo la filosofía, especialmente la filosofía política, y también pues los deportes, juego básquet desde los 6 años, entonces pues los deportes y leer la filosofía y los derechos humanos, sin duda. Súper, bueno, qué bueno, al parecer me parece yo creo que idóneo el perfil que tienes para poder hablar justo el día de hoy de lo que es el caso Hertz, pero trasladado al tema jurídico. Y aquí voy a empezar a analizar un poco lo siguiente. El caso Hertz, que nos parece impactante tanto a nivel social, jurídico y político, por lo siguiente. Nivel político, sabemos que estamos hablando de una figura del fiscal general de la República que tiene tal vez injerencia en otros esquemas que tal vez no le compete, tal vez por ser un fiscal autónomo no tendría por qué estar interviniendo en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso él ha salido a medios de comunicación a señalar que tiene interés propio en ese asunto, un interés social por el impacto que refiere el tener un proceso en contra de una persona que siempre se ha señalado como inocente, que siempre se ha señalado que no ha tenido ninguna circunstancia o alguna participación en un hecho delictivo, y obviamente jurídico, por lo que vamos a analizar al ratito, que es el tema de la resolución del amparo, el 521, si no me equivoco, 541-2021, que es el polémico referente a estas figuras procesales que se vienen a compaginar ya en este nuevo parámetro constitucional. De primera mano, me voy a adelantar un poquito para poder plantar de qué se trata todo esto. Sabemos que es un asunto donde se le imputa el delito de homicidio en su diversa clasificación a una ex concubina, ¿no?, de un señor que es hermano del fiscal general de la República, y se le señala que por omisión de cuidado es responsable de la muerte de esta persona. Obviamente hacen una investigación, refieren que
que murió por causas naturales, ni siquiera ajenas a esta circunstancia. Y entonces aquí es donde se genera una pelea de poder, tal vez, de manera tanto jurídica como social, y lleva a cabo a la reclusión de la hija, ¿no? de la hija, aparte de todo, ¿no? que yo aquí advierto y te preguntaría, ¿qué opinas y cuál es tu perspectiva primero de este punto de vista referente a todo lo que pasa de un proceso penal expuesto mediáticamente? Pues creo que sin duda ha sido un caso muy polémico, especialmente porque se habla mucho del abuso de autoridad, ¿no? Y el abuso de poder que justamente ejerció, sobre todo porque ya era un caso que incluso la acción penal ya estaba archivada, ¿no? En numerosas ocasiones se archivó y posteriormente vemos que cuando justamente Alejandro llega al poder, Hertz, vuelve de nuevo y vemos cómo realmente sí ejerció una influencia, puesto que se vuelve a abrir y giran la orden de aprehensión. Y creo que el trasfondo también implica un contexto político, sin duda, que nos ha dejado mucho de qué hablar, y en el tema jurídico, sin duda, vemos cómo los argumentos que se esgrimieron realmente sí estaban totalmente ausentes de fundamentación y motivación, ¿no? Y digo, ya lo analizaremos con mayor detenimiento, pero considero que sí ha sido un tema trascendental para entender cómo está funcionando y cuál es el papel ahorita de la Corte justamente para tratar de resguardar y proteger los derechos humanos. Porque aquí estamos hablando que se le imputó un delito a una mujer que no tenía la calidad de garante, ¿no? El hecho que es hablar de calidad de garante, que no tenía la obligación de cuidar al señor, claro, ¿no? Es como si tú, yo o alguna persona en su casa tiene a un familiar enfermo, pues no necesariamente ese familiar es el encargado de garantizar la salud de esa persona. Para eso existen personas determinadas que llevan el cuidado de... Pero el hecho de trasladar esa calidad de garante a una persona que es hija de la concubina... Yo creo que ni vivía ahí, Exactamente, entonces llega yo creo que a esos extremos. Y como bien dices, a ver, llegan al poder, políticamente estamos hablando de tal vez una injerencia en donde hay influencia, tráfico de influencias tal vez, y entonces... Llegamos al punto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el papel de la intervención de la Suprema Corte en este aspecto? Más o menos, ¿cuál crees que es la trascendencia de esto? ¿Cómo es que llegan principalmente? Pues para empezar, pues a través de ejercer la facultad de atracción, ¿no? De esto lo que viene siendo una revisión al amparo indirecto, y que al final, tú ya lo comentabas, lo anticipabas, esta figura de la revisión adhesiva, ¿no? Que hay aquí un cambio incluso de paradigma por parte de la Corte para entender cuáles van a ser los alcances justamente en este criterio que ya se venía manejando con anterioridad en la contradicción de tesis 300 del 2010. Había un cambio, ¿no? Hay un cambio de paradigma por parte de la Corte justamente porque se prevé en materia penal que se busque esta vulnerabilidad por parte de estas personas que al final del día, incluso, y ya lo comentabas, ¿no? Existe algo que se inventó totalmente sacado de la manga, una cuestión de una responsabilidad accesoria que no existe, porque no existe realmente esta idea de ser una persona garante accesoriamente, y hacerlas responsables de un delito de comisión por omisión, que pues nada que ver, ¿no? Y creo que aquí es indispensable la forma en la que justamente lleva a cabo la estructura de la sentencia, cómo realmente primero pues se va por esta parte, ¿no? Entender cómo va a funcionar la revisión adhesiva y cuál va a ser la modificación que va a venir a imperar ahora en este nuevo criterio de la Corte. Y posteriormente, una vez que ya deduce cuál es el alcance de esta revisión adhesiva, se va a estudiar ahora sí los agravios de las partes y cuál va a ser el parámetro de control constitucional. No sé si quisieras abordar un poquito esta parte tan importante. Justo, y aquí yo me detengo un poquito, porque a ver, estamos hablando de que esto yo creo que es lo trascendente de toda la sentencia. Estás hablando de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un principio, cuando sesionó en un primer momento, el presidente de la Suprema Corte dijo, a ver, yo considero que si nos vamos a las prácticas que hemos venido arrastrando, no vamos ni siquiera a analizar el fondo y no se va a resolver nada. Al final del día va a terminar todo en lo mismo. Y entonces se retorna el expediente, y en el último proyecto, que es el que fue aprobado, se señala la trascendencia, incluso en las páginas, creo que por ahí por las 50, señala el criterio que anteriormente veníamos arrastrando era la revisión. Se revisaba. Si esta revisión era infundada, la revisión adhesiva pues ya se queda sin materia. Ya no entramos al fondo ni al análisis. Dice, sin embargo, en este asunto, de ser así,
no entraríamos al análisis de fondo y por lo tanto no estaríamos restituyendo los derechos humanos de la persona que recurre también en revisión adhesiva, que en este caso sería como el segundo a cargo o el segundo recurrente, por primero revisión principal que fue interpuesta por el Ministerio Público y a esta se acumula la revisión adhesiva de la quejosa. Y entonces la Suprema Corte, en un análisis me parece a mí muy atinado, porque es un mensaje que tal vez da no solo a este caso, sino también a todos los demás asuntos que vienen en la lista de la Suprema Corte. Dice, no vamos a analizar única y exclusivamente la revisión, sino también vamos a analizar la revisión adhesiva para poder ponderar el fondo frente a la formalidad, ¿no? Que es algo que la Constitución ha señalado en el artículo 17 y dice, bueno, pues vamos a analizar y vamos a resolver de manera eficiente el problema que tenemos o que nos están poniendo, que ya toda la sociedad sabe, que ya todos inclusive determinaron que estaba mal la situación por la cual estaba pasando esta señora. Entonces yo creo que hay un cambio de paradigmas, que es lo que quiero que me retomes la idea del tema del control constitucional, del paradigma constitucional que viene a cambiar este análisis, ¿no? Claro que sí. Pues primero que nada, esta cuestión de la revisión adhesiva estaba manejada anteriormente con la ley de amparo abrogada en el artículo 83, en el último párrafo, y justamente se introduce con la reforma de 1988, y lo que se buscaba era que una persona que tuviera una sentencia favorable de primera instancia no se quedara en estado de indefensión, pero digamos, los argumentos tenían que estar totalmente dirigidos a la parte considerativa y no podía tocar justamente esta parte de cuestiones de fondo, ¿no? Pero aquí lo que se analiza justamente es que, para empezar, en materia penal, porque lo dice la Corte, el alcance de este criterio es en materia penal, no plantea hacer un cambio de criterio para todas las materias. Exactamente. Y creo que una cuestión que yo considero que es de las más trascendentes que plantea la Corte es la idea de la igualdad, ¿no? Pero una igualdad que se pensaba en términos de igualdad formal, donde las partes tenían esta cuestión simétrica, aritmética, de igualdad de procesal, ¿no? Entonces creo que cambia justamente esta idea y dice, a ver, no, la igualdad procesal no tiene necesariamente que ser simétrica ni aritmética, ¿no? Sino que tiene que ver con cuál es la oportunidad, las posibilidades que tienen las partes justamente de allegarse a sus pretensiones. Y lo que dice es que en la cuestión penal, aquí hay que ver la parte, cómo se encuentra, en este caso, la parte que está privada de la libertad, que lo que buscaba justamente, al no interponer una revisión, y como lo hizo el recurrente, era no prolongar el juicio, ¿no? Entonces, lo que se busca justamente es que no se afecte, en este sentido, la oportunidad que tiene para atacar los argumentos, los agravios de fondo, ¿no? Porque al final, recordemos que el amparo que le es otorgado por el Juzgado Quinto en materia penal es únicamente por vicios formales, ¿no? Y dejó aparte sus conceptos de violación que había planteado, que son temas de fondo. Entonces, aquí justamente lo que hace la Corte es decir, ¿cuál es el papel del juez? El papel del juez en este caso es reconocer cuestiones que la ley no prevé, ¿no? En una cuestión de igualdad formal, que es que las partes al final se encuentran en ciertas vulnerabilidades o desventajas que justamente la Corte tiene que reconocer y tiene que tratar un poquito de atenuar estas desventajas, ¿no? Que se encuentran en un plano fáctico. Sí, y tal vez retomando, a ver, este punto. Tú dices, la Suprema Corte vino a dar tal vez una directriz de lo que tienen que hacer los jueces de distrito, porque seguramente, y eso es una verdad que se conoce, muy pocos jueces dan amparos lisos y llanos, dan amparos, yo creo que la mayoría te ampara por vicios formales y bueno, ahí hágase tal cosa, ¿no? Hemos llegado a prolongar el juicio. Exactamente, ¿no? Hemos llegado y en la experiencia profesional de conocer asuntos en donde en audiencias de juicio se reponen única y exclusivamente para que el defensor diga su número de cédula, solamente para eso. Y dice, bueno, ya después que se diga eso, procede a lo que siga. Dice, entonces, no estás resolviendo el problema de fondo, estás ponderando formalidades. ¿Y quién es el afectado aquí? El procesado, la procesada, que se encuentra dentro de prisión, que se encuentra prolongando su determinación y que no se va a saber cuál es su decisión al final del día. Entonces, retomando este punto, viene la Suprema Corte, dicta una nueva determinación, señala que la revisión adhesiva se tiene que ponderar y es
por eso que determina que se debe de dejar en libertad a la persona privada de la misma en Santa Marta. Aquí yo te preguntaría, ¿tiene que ver o tuvo que ver mucho, poco, la perspectiva de género en cuanto a la resolución de este asunto? Claro que sí, pues de hecho es uno de los argumentos que emite la Corte una vez que ya resuelve esta cuestión de metodología, ¿no? Respecto a la revisión adhesiva, se va ya al parámetro de control constitucional y justamente lo que habla es que sí existen, para empezar, respecto a la orden de aprehensión, existen ciertas cuestiones totalmente formales que marca el artículo 16 constitucional, tú lo sabes, sobre, pues, estrictamente la aplicación del derecho penal, ¿no? Donde tiene que recabar ciertas formalidades, pero además habla de que si bien se estaban ajustando las reglas al sistema tradicional o mixto, ahora también tenemos que integrar esta perspectiva justamente de los principios que vienen a regular los derechos humanos, donde se encuentra la presunción de inocencia, la mínima intervención del derecho penal y justamente el juzgar con perspectiva de género. Y este me parece un aspecto muy relevante porque creo que viene a determinar al final esta cuestión que la jueza anterior que había girado la orden de aprehensión estaba poniendo a estas mujeres en una cuestión como estereotipada de las mujeres tienen que cuidar a las personas del hogar, ¿no? Sí. Aunque carezcan de estas facultades cualquier persona, exactamente, o sea, ¿no? O sea, capacidades técnicas de decidir qué hacer o qué no hacer con una persona pues ya de edad avanzada, que no sé, a mí me causó mucha controversia leer todos los dictámenes médicos porque parecía ahí de verdad un debate, ahora sí que en materia de medicina, ¿no? Sí, o sea, todos los médicos se contradecían y al final incluso en la necropsia había una causa de muerte y después vino un dictamen médico donde decía que era gracias a una omisión de una neumonía mal cuidada, ¿no? Entonces, vemos justamente esta contradicción y que al final una persona que incluso era 8 años mayor que él, ¿no? Porque él tenía 82 años en ese momento y ella tenía 88. Y tú dices, una persona de 88 años, atribuirle una responsabilidad de casi evitar la muerte, porque es una de las cuestiones que plantea justamente esta situación de garante y de comisión por omisión, es evitar un hecho que realmente va a ocasionar y que tengas toda la responsabilidad de ser quien tenga que evitarlo, ¿no? Claro. Entonces, me parece sumamente importante porque esta perspectiva de género viene a resolver, a tratar de atenuar justamente estas desventajas históricas que han existido, sexogenéricas, por razones de género, ¿no? Sí. Y creo que la Corte fue muy asertiva en plantear la cuestión de perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, para tratar de entender cuál fue el argumento que llevó a hacer este razonamiento, que realmente pues, es un argumento pues, que no tiene un razonamiento lógico, cabeza, ¿no? Porque realmente no existe una responsabilidad como la que estaban imputando, ¿no? Entonces me parece de suma importancia, al igual que el principio de presunción de inocencia, y vemos cómo realmente se aplica un control de convencionalidad sobre los derechos y los principios que se encuentran regulados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí. En esta experiencia, tal vez yo aquí me detengo para preguntarte, tú en lo que has analizado y has visto en esta línea de protección de derechos y obviamente el tema constitucional, ¿crees que poco a poco el parámetro y la conciencia de derechos humanos y la conciencia de la protección de los mismos se va dando o seguimos en los mismos entendimientos que hace 5 años cuando te decían los derechos humanos son los que están en los instrumentos y listo, para eso sirven, ¿no? Me ha tocado inclusive escuchar por parte de servidores públicos que me dicen, bueno, pues sí, está muy fundamentado, muy todo, pero pues aquí es otra realidad, ¿no? ¿Crees que esto sea benéfico, que haya cambiado, que se esté cambiando tal vez este chip? Porque al final del día yo creo que estamos muy verdes en este tema de aceptar derechos humanos. Claro que sí, pues yo creo que sin duda estamos transitando hacia un cambio, ¿no? O sea, no podríamos decir que estamos en el mismo sitio, pero tampoco podemos decir que hemos llegado a la meta, ¿no? Porque creo que sin duda la cuestión de los derechos humanos implica educación. Y educación e información, ¿no? Que la gente realmente conozca sus derechos humanos es realmente un reto en nuestro país porque vivimos normalmente en un contexto de violencia sistemática y digo, esta cuestión incluso de perspectiva de género hay que entender que no solamente beneficia a las mujeres, ¿no? Sino que realmente busca
justamente intentar equilibrar o intentar compensar estos desequilibrios del poder, ¿no? Estas asimetrías del poder, y que realmente aquí van a tener un papel fundamental los jueces, ¿no? En este caso, la Suprema Corte como Tribunal Constitucional pues tiene totalmente esta tarea de tratar de proteger en todo momento los derechos humanos. Y sin duda es una cuestión de todos, ¿no? Es una tarea diaria, no solamente de los servidores públicos, sino también de los ciudadanos, que tengan justamente esta iniciativa de informarse y de conocer sus derechos humanos y realmente exigirlos, ¿no? Exigir que en todo momento existe esta cuestión de respeto a los derechos humanos. Entonces, sin duda, hace falta mucho, sí hace falta mucho, pero no creo que estemos en el mismo lugar que estábamos hace algunas décadas. Sí, y retomando esto, yo creo que partiendo del impacto jurídico, ya advertimos que yo creo que una de las trascendencias de este fallo es la resolución del fondo frente a formalidades, la resolución de una circunstancia de vulnerabilidad a través de la perspectiva de género frente a las circunstancias que siempre se venían arrastrando por parte no solo de la Suprema Corte, sino de la impartición de justicia en materia penal. Y esto nos lleva también a razonar, o por lo menos a mí me lleva a razonar, que todo esto fue derivado de la actividad inmensa que hizo la familia, socialmente hablando, movilizaciones, política, entrevistas, manifestaciones, incluso por ahí se dio una filtración de unos audios que me parece que dejaron muy mal lastimada tanto la Fiscalía como inclusive la Suprema Corte de Justicia respecto de esta injerencia que había supuesta entre el haber obtenido un proyecto incluso antes de que se publicara, ¿no? Sí. Yo creo que como bien lo dices, este tipo de asuntos nos ayuda a fortalecer y a entender, porque obviamente todo esto llega a las personas y las personas entienden y visualizan y dicen, pues nosotros también tenemos este derecho y nosotros también tenemos derecho a que se presuma de inocente a la persona hasta que se muestre lo contrario y tenemos derecho de poder requerir estas circunstancias. Sin embargo, obviamente no todos los asuntos son parecidos, ¿no? No todos van y se plantan y dicen, estos son mis derechos, que es lamentable, yo creo, porque eso debería ser en todos, no en solo un caso, ¿no? ¿Tú cómo ves o cómo visualizas la administración de justicia bajo esa perspectiva? ¿Buena, mala o retardada? ¿Cómo lo...? Pues yo creo que aquí lo penoso realmente, tal vez la parte crítica, sería que estos son asuntos que por su trascendencia, incluso por su influencia política, son los que llegan a la Corte y llegan a viralizarse, ¿no? Que de alguna forma es una cuestión positiva, justamente por lo que dices, porque vemos como ese avance, ¿no? Ese papel de la Suprema Corte como su papel como realmente un tribunal que tiene que defender derechos humanos, que justamente no solamente tiene que resolver cuestiones de legalidad, sino realmente plantearse como dentro de un Estado constitucional de derecho y defender esta parte de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo creo que tras este asunto, viéndolo desde una perspectiva ya además de jurídica, creo que incluso hay cuestiones económicas, ¿no? Ahí en medio, porque mucho se habló justamente de las negociaciones que existían entre los familiares de ciertas obras de arte, de entregar un cheque, y entonces creo que en el fondo hay una cuestión ahí que personas con poder pudieron hacer un poco más visible el asunto, lo cual considero que realmente hay muchos casos sin resolver y sobre todo en materia penal hay un montón de casos sin resolver que no llegan hasta la Corte y creo que aún nos hace falta mucho por avanzar en ese tema, ¿no? Que no necesariamente los casos tengan que tener esta influencia para llegar a resolver en este sentido y que justamente las personas puedan percibir que tienen o gozan de ciertos principios como el de presunción de inocencia y que los jueces claramente se pueden equivocar, ¿no? Y que en este caso vemos como una orden de aprehensión está totalmente infundada y no carece totalmente de motivación y fundamentación. Entonces creo que eso es lo importante de este asunto, también el aspecto social, que llegue a la población y que se dé cuenta de que ciertos asuntos no necesariamente tienen que tener ese nivel de influencia política para llegar a donde llegaron. Claro, y yo creo que viene a resolverse este asunto en un contexto donde México está pasando también una transición de la responsabilidad social que hay en los procesos. Sale el proyecto pues sí, el documental de Netflix de presunto
de duda razonable, sale ciertos casos que se van haciendo mediáticos por la naturaleza del mismo, el tema del adolescente que fue privado de su vida en una fiesta en el Estado de México. Y que también se movilizaron y gracias a eso también encontraron un culpable, ¿no? Yo creo que ahí estamos tal vez rayando un poco, porque para una parte estamos advirtiendo que solamente hay justicia, entre comillas, para los asuntos que resultan relevantes. Exacto. Y para otra parte, entonces le estás mandando un mensaje a la sociedad que si no haces relevante tu asunto, no le van a hacer caso. Entonces estás señalando, y lo escuchaba recientemente, que le estás dando a la sociedad el mensaje de, bueno, si no te atienden, vete a manifestar. Sí, de movilizarte. Y entonces al rato vamos a tener una infinidad de problemas sociales. Sí, porque parecía que es la única forma en la que te escuchan, ¿no? En donde solamente te van a escuchar de esa manera. Entonces yo creo que, vaya, estamos en una línea muy delgada de lo que puede llegar a pasar, de lo que puede dar este asunto y otros más de este aspecto. Pero yo creo, y aquí también me gustaría escucharte, por cuanto hace a cómo es que deja a las instituciones de investigación, Fiscalía General de la República y Fiscalía General Local, porque la Fiscalía General Local fue la que hizo prácticamente toda la investigación. Y que ya la había hecho, ¿no? Y que ya la había hecho y que la había retomado, y que no sé si tú pudiste ver que posteriormente salió parte de la Fiscalía Local a decir, bueno, nosotros no inventamos figuras, no interpretamos, simplemente hacemos lo que tenemos que investigar. Que me parece brutal, o sea, te está diciendo la Suprema Corte, no existe esa figura delictiva, ¿no? No existe esa forma de participación, y todavía sale la Fiscalía y dice, nosotros investigamos, ¿no? ¿Qué es o cuál es la posición que tú percibes que trasciende en este aspecto respecto de la posición que tiene la Fiscalía Local y la Fiscalía General? Pues sin duda de una influencia muy grande, ¿no? Creo que lo vemos porque si nos vamos al plano fáctico, como dices, o sea, realmente no existía ni siquiera estipulado ese delito, esa forma de participación, esa responsabilidad accesoria que totalmente está fuera del marco jurídico, y aún así se atrevieron a girar una orden de aprehensión, aunque faltaban totalmente estos elementos formales, ¿no? De la orden de aprehensión. Entonces, creo que el mensaje sí es un poco polémico, porque justamente lo que dice es que incluso una cuestión que ya había sido investigada puede volver a retomarse después de ciertos cargos, porque recordemos que Hertz llega al poder en 2019, si no me mal recuerdo, lo ratifica el Senado en 2019, y justamente a raíz de su ratificación se vuelve a abrir este caso, ¿no? Y aparte esto sucedió en 2015, ¿no? Y ya ahora lo están resolviendo. Entonces realmente sí me parece una cuestión que tenemos que tomar de forma muy crítica, y tenemos que ver cuál es el mensaje que le está llegando a la sociedad, y que realmente es muy importante analizarlo ahora sí con ojo crítico. Súper, pues bueno, para despedirnos y yo creo que también para concluir este aspecto, que yo creo que ya no nos quedaba un poquito más de análisis, ¿alguna conclusión de esto que te deje, que pudiese señalarle a la sociedad en general de este asunto, la trascendencia? ¿Una conclusión, Amber? Bueno, pues primero que nada me parece un asunto de gran relevancia, justamente porque vemos cómo el papel de la Corte impera justamente para proteger y garantizar los derechos humanos, y que al final este asunto trasciende no solamente en un ámbito jurídico, sino también en un ámbito social, y al final creo que estamos avanzando de alguna forma hacia una cuestión de una protección real de los derechos humanos. Entonces me parece muy importante este asunto, y pues esperemos que sigamos transitando en esta construcción de derechos humanos, protección de lo mismo, ¿no? Pues bueno, te agradezco muchísimo, Amber, qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Digo, es súper breve, pero también yo creo que muy concreto en el sentido de poder analizar aspectos relevantes de esta sentencia, aspectos relevantes también, no solo jurídicamente hablando, sino social y políticamente hablando, ¿vale? Entonces, te agradezco mucho. Les agradezco mucho a todas y a todos ustedes que nos han seguido en redes sociales, en el canal de YouTube, también en el canal de Twitter, a través de redes sociales que nos sigan para poder seguir con este contenido. Les agradecemos mucho y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.